El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a nuestra emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la Palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a su familia, pero también traemos una reflexión del diario vivir para compartir juntos y poder ser enseñados mediante cada explicación que se da. En esta oportunidad el pastor Eliseo nos trae un tema que nos quiere compartir y lo ha titulado ¿A quién escuchas? Quédese con nosotros. Es muy importante que sepamos a quién escuchamos y qué información recibimos. Especialmente en estos días donde las redes sociales están tomando cada vez más fuerza y cada quien escribe lo que le parece, lo que quiere escribir. Y en cuántas oportunidades hemos visto que se han publicado informaciones escritas u orales que no tienen ninguna confirmación de verdad, pero que sí causan un gran desasosiego, una gran preocupación. Y el Señor también nos advierte de personas que le dieron mala información a su pueblo, que no fueron verídicos en lo que decían. En el libro de Números, en el capítulo 13, la palabra empieza diciendo: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. El Señor, Dios, le ordena a Moisés y Moisés obedece, porque eso debe ser. Cuando Dios nos dice qué hagamos, tenemos que hacerlo. Y en esta palabra está todo lo que debemos hacer. En los versículos siguientes está la lista de cada uno de los príncipes enviados por cada tribu. Y en el versículo 17 en adelante dice: Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Moisés mandó a estas personas con todas las instrucciones muy claras. Entonces se esperaba que a su regreso trajeran la mejor información, trajeran un informe completo.
cómo eran los productos, qué productos había, cómo era la tierra, en fin, era un trabajo que debían hacer con mucha minuciosidad, porque era importante para el ingreso del pueblo de Israel. Y ellos fueron y regresaron y cumplieron con el trabajo. Dice el versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Era una tierra totalmente fructífera, una tierra que tenía gran bendición. Y vinieron y mostraron lo que traía. Dios suplirá. Cuenta la historia que un hombre que trabajaba la herrería, o como se puede decir, un herrero, había muerto y había quedado su esposa viuda con una hija minusválida. Por las necesidades y por las circunstancias que necesitaba la niña, la mujer no podía salir de su casa a buscar trabajo en otro lugar, pues mantenía ocupada con los quehaceres y con las necesidades que tenía la pequeña hija. Ella empezó poco a poco a vender cada una de las herramientas que su esposo le había dejado para poder adquirir los alimentos, pero también los medicamentos para su hija. Lo único que quedaba era una vieja piedra de afilar, la cual nadie quiso comprar. La mujer llegó hasta un límite donde no tenía nada para el día siguiente, no tenía dinero, pero tampoco había comida en la alacena. Y aunque esta mujer era temerosa de Dios, su fe había sido puesta a prueba. Como todos los días, tomó la palabra de Dios, la Biblia, y leyó a su hija. Y le llamó la atención el pasaje donde Satanás tentó al Señor Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. La niña le dijo: mamá, Dios había podido convertir esas piedras en pan para saciar el hambre que sentía el Señor Jesús. La mamá le dijo: claro que sí, Dios todo lo puede hacer y también puede hacerlo por nosotros, dijo la mujer pensando en la piedra de afilar que quedaba en el patio. Al día siguiente se tocaron a la puerta. Era un hacendado de la vecindad. Sin mediar palabra le dijo a la señora: ¿usted tiene una piedra vieja de afilar? Sí, señor. ¿La vende? Sí, señor. Cuando la mujer trajo la piedra, el hombre sacó una cantidad de dinero que ella no esperaba y se la entregó, y sin mediar palabra tomó la piedra y se alejó de la casa. La niña y la mamá, con lágrimas de alegría en los ojos, miraban cómo aquel hacendado se llevaba la piedra y cómo había dejado el dinero para la provisión no solamente de ese día, sino de muchos días. La mamá le dijo a la hija: ve, hija, Dios convirtió esa piedra en pan. Nosotros necesitamos entender que Dios es el que suple nuestra necesidad. A veces nos sentimos abandonados por Dios, a veces pensamos que Dios no nos escucha, que no nos oye, que no está pendiente de mi necesidad, pero es todo lo contrario. Dios conoce los corazones, Dios conoce nuestras vidas y Dios es el que suple en toda necesidad. Como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que provee y el que suple en la necesidad. Reflexionemos. Vienen entonces con la información, pero no presentan la información como se debía presentar. Traen un racimo de uvas que no lo puede traer un solo hombre, lo tienen que traer entre 2. Sin embargo, ellos no hablan bien. El versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas.
mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. O sea, en otras palabras, eso no es para nosotros, eso es muy difícil, es una tierra imposible. Cuando dice vimos a los hijos de Anac, es a los hijos de los gigantes, vimos gigantes. Era una información que estaba siendo mal dada. Pero alguien quiere corregir. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y luego tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los varones siguieron insistiendo, y hay algo que es importante. En el versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Como la mala información, como una información equivocada cambia la imagen, cambia la situación y hace que se vean las cosas de manera muy, muy distinta. No podemos escuchar informaciones que vengan tergiversadas, que vengan mal. Sin embargo, esos informes traen consecuencias. En el versículo 4 dice, y decían el uno al otro, designamos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir, abandonemos lo que hemos avanzado, dejemos de hacer lo que hemos hecho. Y entonces esas informaciones hacen un daño muy, muy grande. Sin embargo, del versículo 6 al versículo 9 del capítulo 14 la palabra dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Ahora hay otra información. Una información que invita a recibir una tierra que en realidad es buena. Una tierra que en realidad es de bendición. Una tierra que, como dice la palabra, fluye leche y miel. Pero hay una condición. Hay que seguir de la mano de Dios. Ellos dicen, el amparo de ellos ya no está. Dios no está con ellos, está con nosotros. Entonces, escuchemos a aquellos que nos dan una buena información y que por encima de todo está guiada por la palabra y por la presencia de Dios. No escuchemos informaciones sin ninguna verificación, sino que recibamos la mejor información, la que viene con el apoyo en la palabra de Dios. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo a veces los que traen malas noticias son más que los que traen las buenas noticias. Vemos cómo allí de los 12 espías que eran príncipes del pueblo de Israel, eran de los principales de las familias de las tribus, habían sido enviados a examinar la tierra que iban a conquistar, o mejor, que Dios les iba a entregar. Y ellos fueron y vieron y trajeron los frutos. Dice que las uvas tocó traerla entre 2 personas, que los higos, que todo aquello que recogieron allí era de un tamaño grande, de un tamaño que ellos no habían visto nunca, pero Dios era el que suplía.
y Dios estaba con ellos. Y los 10 espías hablaron mal, que eran los hijos de Anac, que eran los gigantes que los iban a comer como pan. Pero mire que habían 2 de los que fueron a espiar la tierra, Josué y Caleb, que se levantaron y cambiaron ese mal informe por un mejor informe. ¿A quién estamos oyendo? A través de las noticias, a través de lo que se comenta día a día. Pongamos nuestros oídos delante de Dios para que Él nos hable en la palabra, para que nos enseñe y podamos tener buenos informes para tampoco reportar nosotros cosas malas. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que les quiero compartir hoy lo he titulado Muerte y Resurrección. Quédese con nosotros. Hace algunas semanas tuvimos la Semana Mayor o Semana Santa, como muchos le suelen decir, y muchos le llaman el puente más largo del año. Pero lo que vimos allí es cómo se revivió nuevamente lo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero enfocarme en algo que sucedió en aquellas 2 oportunidades, sobre todo en la muerte del Señor Jesús, cómo la palabra nos habla de que un fuerte terremoto estremeció la tierra cuando el Señor Jesús entregó su espíritu al Padre. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 51, nos dice la palabra: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vemos cómo allí, en el momento que el Señor Jesús exclama, en el momento que el Señor Jesús expira, la tierra tembló. Dice que el velo del templo se rasgó en 2. Esto tiene un significado que nosotros debemos entender. Cuando Jesús muere, la tierra se estremece y el velo del templo se rompe. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Podemos decir hoy en día, es lo que separaba el altar de la presencia de Dios, del lugar de la presencia de Dios, del arca de Dios. Y ese velo se rompe de arriba hasta abajo. O sea, Dios mismo a través de Jesucristo abrió la puerta para que pudiéramos entrar con toda libertad a su presencia. Pero ¿qué hicieron los sacerdotes de la época? Dice que ellos cogieron y remendaron nuevamente el velo. Cerraron la puerta, cerraron la entrada. Y hoy en día sucede lo mismo. Mucha gente ha creído en la muerte y la resurrección de Jesús, pero solamente creen de oídas, pero no han tenido la oportunidad de entrar por medio de Jesús a la presencia de Dios. Y es allí donde nosotros queremos enfocarnos en entrar con libertad a la presencia de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para permitirnos esa entrada con toda libertad. Cuando el Señor Jesús clama allí en la cruz, entregó su espíritu, dice que tembló y las rocas se partieron. Él fue la propiciación de Dios para que nosotros pudiésemos tener una relación personal con Dios. Él, cuando muere, la tierra tiembla. Este acontecimiento de la naturaleza nos subraya que Dios estaba allí, pendiente de su Hijo Jesucristo, pendiente de aquel suceso único en la historia universal. El Hijo de Dios, hecho hombre, moría para salvar a toda la humanidad, a todos los seres humanos que estábamos perdidos porque estábamos separados de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra con un propósito, con una visión en su corazón dada por Dios. Él vino para vivir
30 años al lado de su madre, sus hermanos, de ayudarles en lo natural. Pero a los 30 años empieza su ministerio y duró 3 años y medio aproximadamente el ministerio del Señor Jesús. Duró 3 años y medio en los cuales desarrolló todo el llamado que Dios tenía para él. Allí llamó a 12, los formó y aunque uno se perdió, dejó un legado en ellos para que a través de la historia, a través de los tiempos, ese sacrificio, esa muerte del Señor Jesús fuera traída a todos nosotros para darnos la oportunidad de poder entrar con toda libertad a la presencia del Padre. Pero también, poco después de este suceso, a los 3 días, dice que el Señor resucitó. Jesús se levantó de los muertos y el mismo día que Jesús se resucita de los muertos, ese mismo día también la tierra se estremeció. Espere cosas buenas. Douglas Bader piloteaba su avión en 1931 y el avión se vino a tierra. En ese accidente, Douglas perdió sus 2 piernas y pues se perdió la esperanza de caminar y aún de volver a pilotear un avión. Eso era lo que pensaba la mayoría de las personas. Pero en los años siguientes al accidente, todos veían a Douglas esforzándose, dando un ejemplo de valor, de dedicación, de superación. Y llegó el momento en que estuvo sus prótesis y logró caminar. Y en 1938 estuvo de nuevo piloteando un avión. Participó en la Segunda Guerra Mundial y fue nombrado por la reina caballero de su trayectoria heroica, de su vida especial, y le hizo reconocer por la reina como caballero, con una característica especial. Cuenta la historia que es el único caballero que no le hacía genuflexión a la reina. Esto de un hombre que había perdido la esperanza en su vida seguramente, pero esforzándose llegó a alcanzar un puesto muy, muy alto. En la palabra de Dios, en el capítulo 31, en el libro de los Salmos, versículo 24 dice: esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforcémonos de la mano de Dios y vendremos cosas maravillosas. Reflexionemos. Y allí, en el Evangelio según San Lucas, como les dejé al terminar la primera parte, en el capítulo 24, en los versículos 6 y 7, dice la palabra: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Vemos cómo allí el ángel del Señor se apareció para hablar de la resurrección de Cristo. 3 días después de su muerte, 3 días después de 3 noches después de estar sepultado, al tercer día se levantó de la tumba. Otro acontecimiento que nunca se había registrado en la historia del universo. El Hijo de Dios, que había muerto por una humanidad pecadora, ahora al tercer día resucitaba, se levantaba de los muertos y se cumplía la palabra que él mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, yo la entrego y la vuelvo a tomar.
y Él la entregó, y el Espíritu de Dios que habitaba en Él lo levantó de los muertos, tomó nuevamente la vida y resucitó. Pero algo sucedió ese mismo día. Dice que también hubo otro terremoto donde la tierra se estremeció. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 2, dice la palabra: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Vemos el esplendor de Dios registrado allí. El Hijo del Hombre se levanta de entre los muertos. El ángel no vino a quitar la piedra para que Jesús saliera. No, vino a manifestar que la tumba estaba vacía, que el Hijo de Dios se había levantado entre los muertos, que había tomado su vida nuevamente y que el Espíritu de Dios le había levantado para glorificarlo, para salir de allí y darnos ahora no solamente la oportunidad de entrar a la presencia del Padre, sino también para regalarnos la vida eterna, la vida nueva en Cristo Jesús, esa vida eterna que solamente Él nos puede dar. Y vemos cómo allí Dios hace que los hombres, los que estaban con Él, aunque al principio temerosos, luego le reconozcan. Y por eso el apóstol San Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablarle a los sumos sacerdotes y a los judíos que estaban allí acerca de quién era Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versículos del 22 al 24, nos dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vemos cómo el apóstol San Pedro está testificando, lleno del Espíritu Santo, testificando no solamente de la muerte, sino de la resurrección de Jesucristo, el único que ha muerto por nosotros y que ha resucitado también para darnos una nueva oportunidad de vida y para llevarnos a la vida eterna. Qué interesante poder comprender ese sacrificio, no solamente recordarlo, no solamente conmemorarlo cada año como se hizo hace poco, sino tenerlo en nuestro corazón como una oportunidad que Dios nos da por medio de Jesucristo para que nos acerquemos con toda libertad al Padre, para que nosotros, viles pecadores, podamos recibir esa salvación, ese perdón de pecados y esa vida eterna que Jesucristo trajo con su muerte y su resurrección. Y más adelante el apóstol San Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 4, en los versículos 24 y 25, nos dice el apóstol Pablo: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso cuando le recibimos no vamos a pasar por el juicio final, porque Jesús allí en la cruz no solamente cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, sino también llevó el juicio del cual nosotros lo merecíamos. Y Él pasó por ese juicio para que nosotros fuésemos perdonados. Así que cuando muramos y vayamos a la presencia del Padre, los que hemos creído en Jesucristo, no vamos a pasar por el juicio final. Vamos a ir a la presencia de Jesús, al tribunal de Cristo, para recibir los galardones y las coronas que tenemos, como nos dice la palabra, para presentarlas a los pies de Jesús. Recordemos, el Señor Jesús fue el único que murió, pero que también resucitó para darnos vida y vida en abundancia.
que nos quede en nuestro corazón lo que aconteció cuando el Señor Jesús murió y resucitó. 2 terremotos, uno que marcó su muerte, pero otro que marcó también su resurrección. Démosle gracias a Dios por permitirnos conocer acerca de los acontecimientos que se vivieron en aquella época a través de la Biblia, de su palabra, y de esa manera conocer que Jesucristo es muerte, pero también es resurrección y vida. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.